Bienvenidos a nuestra novena sesión de los miércoles del TIT, correspondiente al trimestre 20 primavera. El día de hoy, con la sana distancia, tengo el gusto de compartir este espacio dentro de la biblioteca Dr. Ramón Villarreal Pérez con la maestra Celia Linares, coordinadora y docente del tronco interdivisional. Maestra, bienvenida. Gracias, José Ramón. Buenos días a todos y a todas. Quiero recordarles sobre nuestro Congreso de Investigación del Tronco Interdivisional. Este se va a llevar a cabo el día 18 de noviembre, pero hay fechas importantes previas que recordar. Del 9 al 11 de noviembre tienen que hacer su inscripción en la plataforma Envía en redes sociales. Estará circulando cuál es la dirección para que ustedes puedan ingresar y van a obtener a través de esta inscripción un folio de registro que deberán conservar. Tendrán que tener preparado el título de su presentación, de su trabajo de investigación y seleccionar una categoría a la cual van a inscribir este trabajo. Deberán buscar cuál se acerca más al tema que ustedes han elegido. No se preocupen si no cuadra exactamente, puede ser aproximado solamente y después podremos reubicar según los criterios que vayamos viendo cuando tengamos todos los trabajos. Tendrán que subir también, tener preparado un resumen de 300 palabras que debe incluir la introducción, objetivos, métodos, resultados y conclusiones, esto como sugerencia, pero sus profesores les pueden sugerir algún otro orden y es aceptado. Debe tener 5 palabras clave, grupo y docente, el nombre y las matrículas de los integrantes del equipo. El programa del Congreso será publicado el día 14 de noviembre y el día 17 de noviembre tienen que tener presente que es la fecha límite para subir su presentación. Es decir, como este Congreso se va a llevar a cabo a través de la plataforma Zoom, tendrán que subir su presentación previamente para tener la lista el día del Congreso, el 18, organizadas y que sean sesiones dinámicas muy rápidas donde no haya situaciones técnicas que nos vayan retrasando. La presentación entonces la tendremos lista y podremos organizarla, se les hará llegar el ID y la contraseña de la sala Zoom en la que van a participar y esperamos verlos ahí a todos. Seguramente va a ser un día de celebración de fin de trimestre donde ustedes podrán presentar sus trabajos y dar a conocer a toda la comunidad lo que hayan desarrollado en este trimestre, en este su primer trimestre de su licenciatura. Gracias. No, de qué, maestra, usted. Además de eso, también comentarles, como lo pueden ver dentro del gráfico, que desde el pasado 12 de octubre y hasta el 27 de noviembre pueden realizar su proceso de reinscripción al trimestre 20 otoño. En dado caso de irse a evaluación de recuperación, también recordarles que es importante que tengan conocimiento de que el único día para hacer el proceso de inscripción a esta evaluación va a ser el 25 de noviembre. No hay inscripciones extemporáneas, entonces hagan el proceso de inscripción al siguiente trimestre con tiempo, no lo dejen al final. Por parte de la Coordinación de Extensión Universitaria nos invitan a participar en el encuentro de lectura Dolores Castro, Crecer entre Ruinas. Esto va a ser el 9 de noviembre a las 18 horas. Para mayor información es importante que consulten las redes sociales de la Coordinación de Extensión Universitaria. Maestra. Muchas gracias, José Ramón. Vamos a presentar el día de hoy, nuestro conversatorio tiene por tema los problemas de sustentabilidad, el desarrollo económico, el medio ambiente y la sociedad. Como pueden ver, este tema está muy relacionado con la última unidad del módulo, con la unidad 4, y creemos que va a ser de mucha utilidad para ustedes tener la visión de expertos en el tema que pueden pues apoyar en su formación. Efectivamente, maestra, como ustedes lo vieron antes de que arrancáramos esta transmisión, pudieron leer o conocer quiénes nos van a acompañar, que en este caso son dos grandes conversadores, uno perteneciente a la División de Ciencias Sociales y Humanidades y el otro conversador perteneciente a la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Maestra, ¿le parece bien si comparte con el auditorio quiénes van a acompañarnos el día de hoy? Cómo no, con mucho gusto. Como ya pudieron ver en la presentación inicial, nos acompaña de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, el doctor Ricardo Pino, y de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Carlos Muñoz Villarreal. Antes de dar inicio al conversatorio, queremos recordarles que ustedes pueden interactuar con nosotros a través del chat de Facebook, mandándonos sus dudas, sus comentarios o por qué no sugerencias para poderlas socializar con nuestros conversadores. Maestra. Muy bien. Doctor Pino, bienvenido. Es un gusto tenerlos a ambos
y sabemos que son estudiosos de estos temas. Seguramente lo que nos presenten será de una gran utilidad para toda la comunidad del TID. Si gusta empezar, Muchas doctor gracias. Pino, y después le damos la Muchas palabra gracias, al Celia. doctor Muñoz. Bienvenidos. Gracias. Bueno, pues agradezco la invitación a este conversatorio y quisiera iniciar mi charla tratando de circunscribir esta problemática que se nos ha sugerido en torno a, digamos, la cuestión central de este primer módulo en la UAM Xochimilco, el módulo de conocimiento y sociedad. Y para ello quisiera apoyarme con algunas cuantas láminas que nos puedan servir de introducción a la temática. ¿Sí? Bueno, lo primero que yo quisiera poner sobre la mesa al abordar la problemática de la sustentabilidad vista desde estos tres aspectos que se han enunciado, tiene que ver precisamente con la cuestión del conocimiento, ¿no? Como ustedes han visto a lo largo de este trimestre, el conocimiento es un conocimiento social. Cuando hablamos de conocimiento tenemos que partir del hecho de que este conocimiento está en construcción, que el conocimiento se construye, no es algo ya dado y por lo tanto tampoco es realizado por una sola persona, por unos cuantos individuos, por unos científicos, unos expertos, como se suele decir, sino más bien el conocimiento es una construcción social que se da a lo largo del tiempo en procesos muy amplios, ¿sí? Y que en este sentido, pues, podríamos decir que el conocimiento es algo inacabado. En este sentido es que, digamos, en las universidades, en los institutos de investigación, en las instituciones educativas, volvemos nuevamente sobre lo que ya conocemos, ¿no? Digamos, aquí está esta cuestión de la recursividad del conocimiento. Avanzamos digamos, en el descubrimiento, en la definición de ciertos hallazgos, ¿sí? En términos de generar nuevos conocimientos, pero llega un punto en que tenemos que volver nuevamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la historia es muy común que cada periodo, después de unos 20, 15 años, un historiador vuelva a trabajar los mismos temas y entonces nos presente una lectura distinta de esos hechos históricos del pasado. Y no es que quien lo haya escrito, quien haya trabajado esos temas en otro momento se haya equivocado, sino que el conocimiento pues requiere de una revisión a partir de nuevos datos, de nuevas fuentes que se han ido consultando, por ejemplo, ¿no? En este mismo sentido, quisiera enfatizar que entonces el conocimiento es procesual, ¿no? Digamos, tiene una trayectoria en el tiempo, no se realiza, no tiene un punto de origen y de término, ¿sí? Sino que se va, digamos, amoldando de manera más o menos pausada. Desde esta perspectiva, entonces también vale la pena aclarar que el conocimiento tiene múltiples dimensiones, ¿sí? Y estas dimensiones podemos asociarlas, por ejemplo, a las disciplinas. Y en ese sentido, el conocimiento se genera desde distintas disciplinas, pero al mismo tiempo en un diálogo entre las disciplinas. Hoy cada vez es más difícil hacerse de conocimiento partiendo solamente de una fuente disciplinar, ¿no? Pararnos solamente, por decirlo en algún sentido, desde exclusivamente la medicina o desde la sociología
o desde la arquitectura, hoy cada vez es más claro que es insuficiente. Y entonces tenemos que hacernos de múltiples lenguajes, de múltiples acercamientos, pero digamos, estos acercamientos tienen que tener cuidado, ¿no? Y entonces acá el principio, creo yo, importante es que esos conocimientos y esos saberes disciplinares estén dialogando y no se impongan unos sobre otros, ¿no? Como ha sucedido en otros momentos y en el pasado ha sido reiteradamente establecido, ¿no? Entonces, a partir de esta, digamos, recordatorio, ¿no? De cómo se genera el conocimiento, es que yo me planto para revisar la cuestión de la problemática de la sustentabilidad desde una perspectiva que he estado trabajando desde hace ya algunos años, ¿no? Y esta perspectiva es lo que se conoce como ecología social. Me interesa trabajar y desarrollar, digamos, los aspectos teóricos metodológicos desde la ecología social porque me parece que cumple con esta visión del conocimiento. Pero además, porque es una perspectiva que parte de reconocer la complejidad del mundo, ¿sí? Es decir, si entendemos que en el mundo en el que vivimos en su sentido más amplio es complejo, entonces eso quiere decir que no lo podemos entender solamente desde una disciplina, que tenemos que hacernos de varias, de diversas, y ahí está uno de los grandes retos. ¿A qué disciplinas nos podemos acercar? ¿A qué otras perspectivas podemos convocar para hacernos de conocimiento y entender la realidad en la que nos desarrollamos? En ese mismo sentido, la ecología social es importante porque parte de reconocer al mundo en el que vivimos como una unidad, como una sumatoria, aunque no solamente es una sumatoria, sino un, digamos, acervo muy amplio que está integrado en una, podríamos decir, en una unidad que opera de manera singular. Pero al mismo tiempo, a pesar de que todo lo que hoy podemos ver, percibir en nuestro mundo está integrado, ¿no? Si quieren, una unidad podría ser el planeta, ¿no? Cuando se habla desde la ecología del planeta y de procesos planetarios, estamos haciendo referencia a todo como una unidad. Pero a pesar de que lo podemos entender como una unidad, tenemos al mismo tiempo que reconocer que a su interior hay una diversidad muy amplia, ¿no? Una diversidad de organismos, una diversidad de especies, de elementos, de componentes inertes, de sociedades, de culturas que dan una riqueza a esa propia unidad. Entonces, digamos, la aproximación que yo he estado trabajando es a partir de esta perspectiva, que es la de la ecología social. Es muy recurrente que cuando se habla de sustentabilidad, incluso de sostenibilidad, se hace referencia al cruce de tres aspectos fundamentales. Uno de ellos es la economía, el segundo es el medio ambiente y en tercer momento se ha agregado a la sociedad. Y entonces cuando se habla de la sostenibilidad se plantea que ésta se encuentra precisamente en la intersección de estas tres grandes esferas, ¿no? Que es lo que aparece en este esquema al centro en color rojo. Sin embargo, desde la perspectiva de la ecología social, pensamos que aquí hay un problema muy importante en la conceptualización de la sostenibilidad, que tiene que ver con el hecho de que estamos colocando a la economía como una esfera, digamos, autónoma, separada del medio ambiente y separada de la sociedad. Y entonces colocarlo así le estamos dando
un peso muy, muy importante en la economía. No es que no lo tenga, hay que aceptar que la economía hoy rige gran parte de nuestras vidas y de nuestro comportamiento, pero mantener la idea de que la sostenibilidad mantiene ese lugar privilegiado de la economía, me parece que nos puede acarrear y nos está acarreando muchos problemas. Si pensáramos en una alternativa conceptual de cómo establecer las relaciones entre estas esferas, pues se me antoja más una idea de este tipo, ¿sí? Donde la economía es parte de la sociedad, es un componente más de la sociedad, no es un ente aislado. Si bien hoy dirige gran parte de la vida social, tendríamos posiblemente que reconocer que no debiera de ser así, sino que nuestra organización social tiene que acotar y meter a su interior los procesos económicos. Y entonces, digamos, la conceptualización aquí es establecer y revisar la relación entre la sociedad, incluida su economía, con la naturaleza. Y aquí hay otra modificación. Me voy a regresar, si se dan cuenta, sustituyendo la idea de medio ambiente por la idea de naturaleza, que me parece mucho más rica, ¿sí? Porque la ecología, en gran medida, el aporte de la ecología como disciplina es establecer relaciones entre los componentes, digamos, de un sistema, ¿sí? Que si bien en un primer momento se entendió como un sistema natural, la ecología estudiaba los componentes y sus relaciones al interior de la naturaleza, hoy esa ecología no puede quedarse solamente centrada en los aspectos de la naturaleza. Y por lo tanto, de ahí la idea de que es necesario desarrollar una ecología social. Es decir, una ecología que revise, que analice, se interese por las relaciones que se dan al interior de la naturaleza, pero también las que se dan al interior de la sociedad. Y al mismo tiempo, ¿no?, de manera integral, las relaciones que establece esta sociedad con la naturaleza. Y el énfasis aquí en sociedad es en el hecho de que el hombre no vive de manera aislada y no responde solamente a sus propios criterios, a sus propios requerimientos de manera individual, sino más bien siempre lo hacemos de manera social. Visto así, entonces podemos regresar al enunciado inicial de este conversatorio. Entonces quisiera yo centrar la atención en la idea de desarrollo económico. ¿Qué lugar tiene la naturaleza en el desarrollo económico? Podría decir la pregunta. Si esa es la pregunta, entonces valdría la pena revisar incluso en términos semánticos qué palabras estamos utilizando para referirnos a la naturaleza. Y como ustedes han visto, en múltiples textos académicos, incluso, la naturaleza aparece como un bien, aparece reconocida como un bien. Y si hacemos una revisión mínima de qué significa un bien, podemos encontrar en el diccionario, por ejemplo, de la Real Academia Española, que un bien es todo aquello que es apto para satisfacer una necesidad humana. Y entonces entender a la naturaleza como un bien implica entenderla que está a nuestro servicio, ¿sí? Por eso también hablamos de recursos naturales. Y los recursos naturales son aquellos componentes que están en la naturaleza, pero que no son útiles a los humanos. Es decir, todo aquello a lo que no le hemos encontrado una utilidad, no nos interesa, deja de ser un recurso, ¿sí? Deja de ser un bien. Mucho más recientemente incorporamos todavía otra categoría que tiene que ver con los servicios, ¿no?
Y ustedes han oído hablar de que, digamos, los bosques, los ríos, los mares nos proveen de servicios ambientales. Es decir, obtenemos un beneficio a partir de su existencia, ¿sí? Y entonces el discurso es, tenemos que cuidar esos recursos porque nos proveen de servicios ambientales. En la medida en que no le encontremos una utilidad humana a esos componentes de la naturaleza, en ese momento, digamos, pierden valor para nosotros. Lo que tenemos detrás finalmente es una visión que yo diría que sigue manteniendo hasta el día de hoy una mirada antropocéntrica, ¿no? Digamos, lo distinto a nosotros es importante, es valorado en la medida en que nos es útil. En ese sentido, pues la naturaleza pasa a ser parte de nosotros, pero como una cosa, ¿no? Como una propiedad incluso, y hoy tenemos muy clara esta discusión en términos de la propiedad, ¿no? En términos de ciertas perspectivas económicas, se plantea que, digamos, ciertas áreas naturales que se considera pertinente conservar, lo mejor es darlas en propiedad, ¿no? A partir de entender que solamente podemos preservar y cuidar las cosas que son de nuestra propiedad. Finalmente, pues entonces tenemos un valor monetario que le podemos asociar a la naturaleza en su conjunto y a cada uno de sus componentes. Pero esto mismo lo hemos presentado en términos de la cultura. Entonces, cuando nos preguntamos por el desarrollo económico y lo asociamos a la cultura, encontramos nuevamente problemas, ¿no? Digamos, hoy tenemos en el mundo un patrimonio histórico-cultural muy rico, ¿sí? Distribuido por todo el planeta y que se está perdiendo en muchos casos. La pérdida de este patrimonio cultural en gran medida está determinada por la falta de rentabilidad de esos bienes, ahora sí, de esos bienes o de esos elementos culturales que allí están presentes. Porque rige es, digamos, la lógica de la rentabilidad. En la medida en que un edificio que tiene un valor arquitectónico, histórico, pueda serme útil para generar ganancias, en esa medida es que se preservará, ¿no? Digamos, no es una ley, ¿sí? Pero digamos, lo que vemos es que el patrimonio se está perdiendo porque no hay posibilidad de que genere unas ganancias importantes. De alguna manera, los aspectos culturales están hoy enfrentando un proceso de devaluación, ¿no? De pérdida de ese mismo patrimonio. Visto así, vale la pena repensar un poco estas otras dos categorías que tienen que ver con la riqueza o el ingreso, ¿sí? Este dato es de este mismo año, la revista Forbes planteó que el 10%, ¿sí?, de la población en México, el 10% más rico de esa población, posee en México el 43% de la riqueza de este país, ¿sí? Esto lo traigo a colación porque entonces necesitamos ver cómo se está entendiendo el desarrollo económico. Por un lado, se piensa que el desarrollo económico se puede alcanzar a partir de la inversión privada. Es decir, que los empresarios que han logrado acumular una riqueza muy importante inviertan en el territorio
Puede ser en la ciudad, como es este caso que ustedes seguramente conocen, ¿no? Un centro comercial lujoso en el sur, eh, sí, en el sur de la Ciudad de México, con una inversión muy alta, pero que trae detrás un modelo de vida, de consumo. También se puede pensar que el desarrollo económico está asociado a la dotación de infraestructuras, ¿no? Y estos son dos casos reales. El anterior se construyó esa plaza, ¿no? Tuvo algunos conflictos inicialmente, pero finalmente esa inversión se hizo y ahí está, ¿no? Por ahí tuvo algún percance en términos constructivos, ¿no? Pero la otra posibilidad es esta, que ustedes la conocen muy bien, es el dotar de infraestructuras aquellos territorios que hoy se encuentran, cuando menos en algún porcentaje importante, que es lo que este gráfico de Fonatur nos muestra, eh, los niveles de pobreza en algunos de los municipios de la península de Yucatán. ¿Sí? Digamos, lo que está detrás es que la inversión, ya sea privada o con gasto público, podemos mejorar las condiciones de la sociedad, ¿no? Digamos, esa sería la intención del desarrollo económico. Un país que lleva, dota de infraestructuras y que invierte el capital privado tiene la posibilidad de avanzar en términos de desarrollo económico. Si esto es así, entonces esta cita de la secretaria de Gobernación nos puede ayudar mucho a entender cómo hoy en México se está entendiendo la noción de desarrollo económico. Ella lo que dijo en una entrevista es que al gobierno actual consideraba que lo que se necesita en México no es una redistribución de la riqueza, sino solamente del ingreso. Entonces aquí hay una cuestión muy importante, porque pensarlo así implica que la riqueza que veíamos en la cita anterior, que está concentrada en un 10% de la población, se mantenga allí, ¿sí? Y entonces estas obras, estas inversiones, se justifican en el sentido de que lo que van a proveer es de ingreso, ¿no? Aumentar, si quieren, o generar un ingreso en esa población que no lo ha tenido o lo tiene muy bajo. Para cerrar bueno, dar paso a la participación de Carlos y al diálogo, podríamos preguntarnos, ¿es posible mejorar las condiciones y la calidad de vida de la sociedad? Sí, creo que esa es una pregunta que nos debemos de hacer todos los que pasamos por la UAM Xochimilco. ¿Sí? La UAM Xochimilco tiene una perspectiva particular que nos invita constantemente a hacernos esta pregunta, ¿no? Independientemente de la licenciatura que estemos cursando, valdría la pena siempre tener una pregunta cercana a esta. Obviamente la respuesta puede ser muy variada, ¿no? Digamos, si la respuesta primaria es que sí podemos mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población, yo plantearía en primer término que necesitamos un reconocimiento de la diversidad, que era lo que planteaba al inicio, ¿no? Una diversidad biológica y una diversidad cultural. A partir del reconocimiento de la biodiversidad cultural y biológica, podemos partir para construir una sociedad distinta. Pero para ello, yo agregaría dos componentes fundamentales. El primero tiene que ver con la creatividad, ¿sí? Es decir, si para mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida necesitamos
repetir lo que ya sabemos, las experiencias y los problemas que ya sabemos, o necesitamos pensar en otras posibilidades, ¿no? Digamos, la noción de desarrollo económico traído a un territorio tan específico como la Ciudad de México se traduce en la construcción de centros comerciales, ¿no? Los vecinos de Coapa lo han dicho desde hace unos 5 años, ¿no? No queremos más centros comerciales en Coapa. Piénsenlo ustedes como vecinos de Coapa, ¿cuántos centros comerciales tenemos en nuestro entorno? Yo creo que de alguna manera lo que ha faltado allí es creatividad. Solamente tenemos esas posibilidades, ¿sí?, para el comercio y los servicios. Y la otra, que hace en gran medida referencia a esta imagen, tiene que ver con las infraestructuras para el transporte. Tenemos que insistir nuevamente en más segundos pisos, en más puentes, ¿sí?, para mover, si es que se mueven, ¿no? Digamos, esta imagen fue tomada, recién se inauguró la autopista Urbana Sur, que hoy sabemos no solucionó el problema de movilidad de la población. Y el otro aspecto pues tiene que ver precisamente con el conocimiento, que requerimos generar mayor conocimiento y dotar ese conocimiento, cuando menos en su construcción, de creatividad. ¿Qué otros datos necesitamos conocer para poder dar soluciones a nuestras problemáticas? Finalmente, pues entonces estaríamos en condiciones, decía, de reconocer la diferencia y la diversidad sociocultural para que nos permitan enfrentar estos problemas. ¿Sí? Yo hasta ahí lo dejaría. Gracias. Gracias a usted, doctor. Por favor, doctor Carlos, es su turno. Muchas gracias. Gracias, un gusto estar aquí. Agradezco mucho la invitación y me da mucho gusto porque soy un ferviente creyente y mi creencia proviene de mis épocas de estudiante, como egresado de la UAM Xochimilco que soy. Un ferviente creyente en la importancia del tronco interdivisional, que requiere muchas veces paciencia para los estudiantes que están ahí y que llegan con ganas probablemente de incorporarse a una licenciatura y bajo parámetros muy convencionales y de repente dicen, ¿a qué llegamos otra vez? Esto es una cosa como la prepa. No, la prepa es diferente, tiene mucho sentido, pero sí necesita mucha apertura por parte de todos para poderle sacar provecho. Y yo espero que este tipo de pláticas que está promoviendo la coordinación del tronco interdivisional cumplan un poco esa función de enriquecimiento del diálogo, y me complazco de poder participar en un pedacito entonces de esos diálogos. Yo, siguiendo la invitación, y me permito entonces en breve compartir una pantalla con ustedes, quisiera, yo diría que caminar un poco a partir de las últimas líneas que trazó Ricardo, en particular con esa pregunta que dejó él ahí sobre cómo mejorar las condiciones de vida, qué se necesita hacer para mejorar las condiciones de vida de todos. Y por otro lado, esas últimas dos láminas con esos ejemplos que él dejó, los centros comerciales, el atasco de los vehículos que por lo demás se incrementan todos los días y de manera tremenda a la circulación, llenando y llenando las calles, llenando y llenándose todo de infraestructura de cemento, y esto, creo, en la práctica, y una práctica muy cercana a todos, nos deja ver que esas cosas no pueden seguir indefinidamente así, y entonces el tema de la sustentabilidad pues se vuelve clarito, de carne y hueso,
y es un poco lo que quisiera yo ahora abordando desde una perspectiva un poco, digamos, del sentido del camino al desarrollo y los retos de la sustentabilidad, dirigir mi exposición y compartir con ustedes entonces algunas láminas también que espero que ayuden para reforzar las ideas que tengo y que me gustaría compartir. Entonces, se ve, ¿verdad? Lo veo y creo que ese podría ser un elemento central como un reto de amplio espectro para nuestras sociedades, la sustentabilidad. Y como ese amplio espectro también, por supuesto, supone grandes retos profesionales, además de los personales que cada uno de nosotros pueda tener, también algunos retos profesionales para egresados universitarios de muy amplio espectro, de distinto tipo de carreras como las que tenemos en la Unidad Xochimilco. Es un tema complejo, vinculado, que reúne muchas cosas, por eso me gustó la foto esa que está ahí. Es un tema que tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver también con nuestro sustento, con nuestra economía, y tiene que ver con nuestras formas de socialización, mínimamente con eso, con nuestra cultura también, con nuestro conocimiento, como comenzó diciendo muy bien Ricardo. Y entonces estamos hablando de algo que reclama distinto tipo de miradas. Podríamos quizás decirlo, llamarlo un atributo, el tema de la sustentabilidad, un atributo deseable para el desarrollo humano en sociedad, ¿no? Una forma de expresarlo. Y la palabra, mientras tanto, se nos ha vuelto un poco omnipresente, a veces un poco banal, choteada, decimos en México, ¿no? Y hasta hay luego bizantinas discusiones sobre que si es sustentable, si es sostenible, qué quiere decir, que si son cosas distintas. Yo personalmente creo que más allá de esas discusiones, lo que de entrada sería importante, y me parece que eso es en realidad muy intuitivo, muy básico, es que estamos hablando de algo que, si lo tomamos sustentable, por cierto, el término original en estos contextos se reflejó en el inglés y era sustainable, y entonces sustentable. Pues sustentable, en castellano la palabra existe, se usa y tiene mucho significado, que tiene sustento, que tiene con qué sostenerse, o sostenible, pues que se sostiene, ¿no? Cualquiera de las dos cosas creo que en este caso nos daría una idea que para los propósitos de ahora me parece suficiente, algo que tiene fundamento, que puede durar, que es sólido, que está lleno de contenido, de sustancia y que se puede entonces y conviene reproducirlo, mantenerlo o recuperarlo. La idea de sustentabilidad y de desarrollo sustentable surge ya más en el contexto, digamos, en el sentido que lo usamos hoy en día en el seno de una comisión sobre medio ambiente y desarrollo de Naciones Unidas de los años 80, pero que fue importante porque de alguna manera renovó el discurso político del desarrollo. Importante es que por una parte reconoce esa forma de abordaje que en los llamados países desarrollados o países de alto ingreso, en realidad hay problemáticas o persistentes o incluso emergentes, y que en los llamados países en desarrollo, con mayor razón. Y a partir de ahí se empieza a hacer esa distinción que ya más analíticamente y con mayor profundidad señaló Ricardo sobre tres dimensiones, digamos, una ambiental, otra económica y otra social. La que ha recibido mucho más atención desde el inicio, digamos, fue como punta de lanza, fue la problemática ambiental. Y a partir de eso, de alguna manera se ha ido enfatizando también la importancia y sobre todo la interconexión de esas otras dos dimensiones.
Mientras tanto, apareció ya en el contexto de la diplomacia internacional, digamos así, lo que se llaman ahora, y seguramente todos los conocen ya, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que forman parte de una agenda, digamos, promovida. Nadie puede obligar a nadie en esto de la gobernanza mundial, pero promovida como referencia del desarrollo, con 17 objetivos y con, de alguna manera, un espectro también muy amplio sobre cosas que deberíamos tratar de considerar en el desarrollo, independientemente de qué país habláramos, que van desde el fin de la pobreza, lo tienen ustedes ahí hasta arriba a la izquierda, hasta cuestiones que tienen que ver con vida submarina, ecosistemas, paz, instituciones sólidas, etc. Bueno, ese es el marco, digamos, y creo que tampoco les estoy yo diciendo nada nuevo. Hay en esta forma de entenderlo esas tres dimensiones de las que hablaba Ricardo y que yo quisiera simplemente tratar de ir repasando digamos, de qué hablamos cuando nos referimos a esta idea de darle sustento, de hacer sostenible y de cuidar la sustentabilidad en cada una de esas tres dimensiones. Más allá del tema de la jerarquía que pueden tener o no. En el ámbito ambiental o de la naturaleza que decía Ricardo, pues se trata de que se conserve el patrimonio natural, ¿no? Que dure, es decir, que se mantenga lo que existe como un patrimonio que, por cierto, no es solo de la humanidad, pero que a la misma humanidad le importa, que debería importarle que se conserve. Y todo esto de conservación del patrimonio natural tiene que ver con lo que llamamos recursos y los que no son recursos en el sentido convencional, como decía Ricardo, y que sin embargo también necesitamos que estén ahí. Y la otra parte tiene que ver con minimizar el deterioro ambiental, ¿no? Toda la idea esta que a veces hablamos, la contaminación, todas estas cosas, voy a hablar un poco más de eso más adelante, no me detengo. La segunda dimensión, la económica, ¿en qué sentido tenemos que pensar que algo sea sustentable económicamente? Bueno, pues que genere oportunidades económicas duraderas. Por ejemplo, que para la esfera económica haya suficiente disponibilidad de recursos de amplio espectro que considerar, ¿no? Recursos naturales y recursos de todo tipo, ¿no? Recursos humanos, incluso personas, ideas. Y, por ejemplo, que también haya la posibilidad de que haya financiamiento para un proyecto. A veces se usa también la palabra sustentable, sostenible, autosustentable y muchas otras para decir un proyecto que puede seguir caminando a través del tiempo porque genera ingresos, ¿no? Entonces también necesita, desde un punto de vista estrictamente económico, las cosas necesitan poderse tener consistencia y tener estabilidad en muchos casos también es importante. Y además de las oportunidades para eso, necesita haber condiciones para ello desde un punto de vista estrictamente económico. Por ejemplo, tecnología para hacer las cosas. La tecnología que puede ser una cosa muy sofisticada, por ejemplo, una aguja y un hilo, es una tecnología para hilar, coser, hasta cuestiones muy sofisticadas como las que tenemos ahora a través de tecnologías digitales, nanotecnología, etcétera, etcétera. Entonces tiene que haber una forma de hacerlo. Tiene que haber incentivos, y los incentivos mantenerse a través del tiempo. Tiene que haber beneficiarios potenciales de la actividad económica que se va a generar, sino para quién se va a dar. Si son por la vía, digamos, privada, no todo tiene que ser así, tiene que haber una rentabilidad. Y si son otro tipo de cosas que interesa socialmente que existan, que haya una oferta de cierto tipo de cosas por interés de la sociedad, pues entonces que haya esa demanda social. Estas cosas también de alguna manera necesitamos que tengan la capacidad de mantenerse, de replicarse y de tener una consistencia interna entre sí. Me referiré más a eso. Y desde el punto de vista social, la sustentabilidad está asociada con la idea de la inclusión social de los distintos grupos de la sociedad, que es hoy por hoy probablemente uno de los grandes retos de la sustentabilidad.
Está asociado también con el acceso equitativo a los bienes, a la información, a los derechos políticos, a los distintos derechos humanos y sociales que como se enmarcan ahora. Y muy importante también relacionado con la sustentabilidad social, entonces el tema del abatimiento de la pobreza y también de la marginación, que son ahí primos hermanos. Me voy a tratar de referir un poco a cada uno de ellos, empezando por la dimensión ambiental. Es la que normalmente se toma más en cuenta cuando hablamos de sustentabilidad. A veces casi hay quien lo da como sinónimo. La idea aquí es enfatizar que no es así, pero sí que son tres dimensiones muy importantes y que además hay una necesidad de actuar en conjunto, digamos, hay vínculos muy fuertes que no podemos desdeñar. Desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental, que es con lo que empiezo, por un lado, tienen ustedes este diagramita con tres ejes y una flechita aquí apuntando hacia el eje que viene, digamos, de frente. Un vínculo entre tres dimensiones. La ambiental, que es en la que hoy estoy poniendo el foco, en conexión con la social y la económica. Y a este vínculo me voy a referir después. Pero también desde un punto de vista, digamos, espacial, territorial, hablar de sustentabilidad supone tener que pensar que muchas veces hay que conectar o hay conexión entre problemas de índole local, muy local, en las ciudades, en los pueblos, en los barrios, en el entorno rural, pero así, lo local, lo inmediato, lo más amplio, lo regional, lo nacional, a veces lo internacional y a veces lo global, ¿no? Los problemas ambientales, se dice, por ejemplo, no distinguen fronteras, y eso es muy claro, ¿no? Hay otra dimensión que de alguna manera está en el corazón de la idea de sustentabilidad, que es la otra forma de entenderlo, otro eje de análisis, que es lo intertemporal. O sea, lo de hoy tiene efectos al futuro, así como lo de ayer tuvo efectos hoy, y hay posibilidades de acumulación de cosas. Y esas acumulaciones pueden tener efectos positivos, digamos, algo que se va enriqueciendo, pero también pueden tener efectos negativos, y ambientalmente estamos siendo testigos de muchos de ellos. Entonces, esta dimensión interespacial, por una parte, que nos conecta en cierta forma a todos, y esta dimensión intertemporal que vincula las generaciones pasadas con la de ahora y la de ahora con la del futuro. Y a veces, claro, dentro de una misma generación están pasando también cosas muy importantes. Centrándonos en esta cuestión de la escala temporal, espacial, territorio, pues decir que hay, por ejemplo, problemas ambientales de índole estrictamente local. Por ejemplo, la calidad del aire en las ciudades. El problema del aire es un problema en la Ciudad de México, pero no es un problema en un pueblo enclavado en la Sierra de Guerrero. Ni tienen ellos problema local de aire por ahora, ni les llega probablemente el aire, la contaminación del aire hasta allá, porque mientras tanto se dispersa. Pero aquí es un problema acuciante en la Ciudad de México, y así como ese hay otros. Entonces es un tema local. Hay otros que son nacionales, de relevancia nacional, por ejemplo, la generación y el manejo de los residuos peligrosos. Otros son más importantes en términos internacionales, como lo que acabamos de vivir en relación a la tematización del acuerdo y el pago del agua por acuerdo transfronterizo de México con Estados Unidos. Y otros son globales, como claramente lo es el tema del cambio climático. En todos los casos puede haber, sin embargo, efectos extraterritoriales que excedan el espacio estricto donde el problema tiene lugar, pero requieren también distintas formas de abordaje. Hay un montón de áreas de atención desde el punto de vista de la sustentabilidad ambiental y no les voy a decir realmente nada nuevo. Simplemente puse un menú, así como si fuera el menú de un restaurante, pero es un menú de necesidades y de aspectos por atender. Los que tienen que ver con el agua,
Por un lado, a nivel de cuerpos de agua superficial, a nivel de agua subterránea, y luego todo lo que sucede a nivel de mares y océanos, que está creciendo de manera significativa. Lo que tiene que ver con calidad del aire, bueno, aire en general, calidad de aire en las ciudades, lluvia ácida fuera de las ciudades, contaminantes que se mueven a largas distancias, es decir, a miles de kilómetros a través del aire, el problema del ozono en la estratosfera, que afortunadamente tiende ya a controlarse en el mundo. Hay un área de tensión importante que tiene que ver con el suelo, y ahí los compañeros de agronomía seguramente van a estar muy vinculados con esto. Problemas de desertificación y hay problemas de erosión y de degradación del suelo. Si volteamos a ver al otro lado de la lámina, está el tema de los residuos, tanto de los que se generan a nivel, digamos, doméstico, los llamados residuos sólidos municipales, como aquellos que les llaman de manejo especial, que son un poco más complejos, y también los residuos peligrosos, que tienen algún grado de toxicidad, de inflamabilidad o algún otro grado de algún carácter de peligroso. Está todo el tema de la agenda de la biodiversidad, que los biólogos evidentemente tendrán que ocuparse de eso. El asunto a nivel de ecosistemas boscosos, el asunto a nivel de especies, más abajo, e incluso a nivel de genes, porque se está perdiendo también diversidad genética, como la que se tenía, todavía se tiene en México, en el caso del maíz, así como en la foto que ustedes tienen aquí, todos estos pintitos, lo sabrán ustedes, no es porque sean defectuosos, sino porque hay diversidad de especies de maíz y tiene que ver con su contenido genético. Y está el tema claramente climático, muy importante, muy grave, en proceso de agravamiento significativo y que reclama, por un lado, medidas de adaptación a lo ya inevitable, pero por otro lado, de mitigación para reducir la magnitud del cambio climático que está teniendo lugar. Es decir, tenemos auténticamente un menú de necesidades y de retos, ¿no? El ejemplo, solamente por poner uno, el del cambio climático, lo conocerán seguramente, como desde 1850 vienen paulatinamente, es decir, la revolución industrial europea, vienen creciendo las concentraciones de lo que ahora equivalemos todo en dióxido de carbono, eso es el equivalente que se usa. Del lado derecho lo ven, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, no para de crecer, sigue creciendo de manera exponencial, y eso, del lado izquierdo se ve, que ha tenido su equivalente en el aumento promedio de la temperatura terrestre. Gran problema porque está creciendo a niveles muy preocupantes y no se están además dando las respuestas que se necesitan. Bueno, déjenme sin embargo extender un poco el tema, porque si no también el tiempo se me va, de la sustentabilidad ambiental a las otras dimensiones, porque no van sola la ambiental, eso es, creo, muy importante. Por un lado está el tema de la conexión entre los problemas ambientales y las causas económicas, sociales, humanas en cualquier caso, que pueden estar atrás de esos desequilibrios, más allá de los ajustes que de manera natural se den y que siempre se están dando. Hay un montón de cosas que tienen que ver hoy en día con esos desequilibrios y que nos podemos y no podemos sustraernos de remitirnos a procesos económicos y sociales. Tienen una lista acá y no nos vamos a detener a verla una por una, pero por ejemplo, si pensamos en términos del crecimiento acelerado que ha experimentado la población mundial, que ahora ronda ya 7.500 millones de personas, y se ha ido duplicando en las últimas décadas de manera muy rápida, pues no podemos dejar de pensar que hay una presión sobre el entorno natural. Pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, si pensamos en términos de los patrones de consumo por habitante, pues resulta que el consumo per cápita de lo que llamamos recursos naturales, del agua, de los minerales, de los combustibles, ha aumentado muchísimo. Es decir, cada una de esas muchas más personas que hay en el mundo, en promedio, pero solo en promedio, consume cada vez más.
Y digo solo en promedio porque por otro lado las inequidades en relación a eso se elevan cada vez más y es uno de los aspectos que quisiera desarrollar más adelante. En fin, podemos ver cada una de estas cosas que puse yo en esta lista y hay en todos los casos aspectos de carácter socioeconómico atrás de esos cambios ambientales o esas necesidades de atención para la sustentabilidad ambiental. Y si se fijan también, hay conexiones en cada uno de los casos con, digamos, necesidad de modificación con la participación también de gente con capacidad, con conocimiento, de universitarios que se vinculen a esto. Si pensamos en términos de la agricultura y ganadería intensiva, ahí están otra vez los agrónomos. Si pensamos en las características de la dieta humana, que también tiende a ser de mayor impacto ambiental cada vez, ahí están las personas de nutrición. Sí, en fin, cada uno tendría seguramente también una conexión con los ámbitos de interés de cada uno de ustedes. Vamos a ver rápidamente, porque creo que no me queda mucho tiempo. ¿De cuánto dispongo? Perdón. ¿Tengo 5 minutitos? Sí, claro, sí, puedes tomarlo. La parte de la sustentabilidad económica. ¿Qué áreas de atención hay? Bueno, pues una muy grande y tiene que ver con algunas de las cosas que estaba bosquejando Ricardo. El crecimiento económico que nos suena tan omnipresente y como que necesario, en realidad hay que decir que nunca está garantizado. Es un tema que en la escala que se produce hoy en día, ese nivel de crecimiento económico es un fenómeno relativamente reciente, uno, y dos, muy desigual en el mundo. Y nada más unos datos que a lo mejor nos ponen un poquito en contexto. En los países más ricos del mundo, la tasa de crecimiento nunca ha sido tan alta como fue hasta hace algunas décadas. Miren ustedes, entre 1580 y 1820, el país que creció más, el más rico que se tiene documentado, fue Holanda, pero creció en promedio al año 0.02%, casi nada para los parámetros con los que ahora hablamos. ¿Qué quiere decir esto del crecimiento y el 0.02%? Quiere decir cómo, o con el parámetro que se suele utilizar, que también es muy imperfecto, el Producto Interno Bruto, es decir, el volumen de la producción que se generó en un país en un año, la producción nueva. Y si crece, es que hubo más producción que el año anterior, y si decrece, no es que no haya habido producción, sino que hubo un poco menos de producción nueva que el año anterior. Bueno, pues aún así, en esos casi 3 siglos, el crecimiento era 0.02% anual, en el más rico del mundo. Es decir, era un mundo casi sin crecimiento. De 1820 a 1890, con la Revolución Industrial, el Reino Unido, que fue el que creció más, creció al 1.2% anual, que para los estándares de ahora como que gusta y no gusta, ¿no? Fíjense, y era el más que crecía más rápido en el mundo. Pero es que luego entre 1890 y 1989, las cosas, o sea, ya más recientemente, las cosas se dispararon. Y Estados Unidos, por ejemplo, que fue el que creció más durante ese siglo, creció a una tasa promedio del 2.2% anual. Ya es otra cosa. Y si vemos lo que ha crecido en los últimos años China, pues también ha estado por encima de eso, aunque ya es nada más en los últimos años. Pero ¿qué decir con respecto a esto? Porque es un tema importante en términos de sustentabilidad, porque eso no está garantizado y hay algunas señales de que estamos entrando en problemas para garantizarlo. Por un lado, a nivel mundial, el crecimiento de las últimas décadas, digamos ya en lo que va del siglo, incluso desde los 90, es en promedio más bajo de lo que fue hasta los años 80. Y de alguna manera está teniendo más problemas, sin contar la coyuntura tremenda que estamos pasando ahora con el coronavirus. Por otro lado, esa tasa de crecimiento tan fuerte de 1950 en adelante fue sobre todo en los países industrializados. También en países como México, durante algunas décadas, después nos hemos ido desinflando. Y en general,
más en los industrializados que en América Latina, más en América Latina que en Asia, con excepción del caso sobre todo de 2 o 3 países, contando China, Japón, Singapur, y más en Asia que en África. Es decir, si vemos, por ejemplo, en África, ¿qué ha sido el tema del crecimiento? En realidad, muy bajo y a veces negativo cuando pensamos que su población sigue creciendo. Entonces, su crecimiento de la producción por habitante se sigue todavía en algunos casos disminuyendo o en todo caso estancado. Entonces, no hay garantía de que la propia dinámica económica, esa tan próspera que vivimos en alguna generación y más en algunos países que en otros, se pueda mantener. Por otro lado, hay que decir, en general, las fuentes de inversión y de empleo muchas veces requieren también cierta estabilidad. Si esa estabilidad está de alguna manera amenazada, la inversión tras estabilidad y el empleo también puede perderse. O volverse empleos más precarios, que por ejemplo no le dan condiciones adecuadas, suficientes a la gente para vivir. También vimos, y eso es más o menos reciente, en los años de la década, la crisis del 2007, 2008, 2009, que cuando los sistemas financieros, que en el mundo actual son tan ubicuos y tan diversificados, se logran separar del resto de la economía, por razones de especulación, por ejemplo, pueden acabar generando catástrofes en cascada. No son sostenibles, sustentables, sistemas económicos que estén tan a la deriva de lo que suceda con los sistemas, con el componente financiero de la economía. Las altas tasas de cambio tecnológico que las conocemos, las vivimos todos los días, un nuevo modelo de teléfono celular, una nueva app y no sé cuántas cosas, y en otros ámbitos también, en la nanotecnología, en la tecnología médica, etcétera, traen muchos beneficios y ahorita toda la humanidad está esperando un cambio tecnológico importante, es decir, el descubrimiento y la aplicación de una vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2. Pero no solo traen beneficios, y eso es importante decirlo. Junto con los beneficios, estas altas tasas de cambio de tecnología pueden traer, si no hay elementos de soporte importante, problemas como, hablando de tecnologías digitales, los fraudes cibernéticos. Hablando de la agricultura y las técnicas agrícolas utilizadas, degradación de suelos agrícolas. Hablando de muchas cosas que se han incorporado en el consumo y que se han hecho de los productos mucho más, digamos, mucho más desechables, pues eso también trae más residuos sólidos. Es decir, la propia velocidad de cambio tecnológico puede eventualmente tener también esa otra contraparte que lo hace no sustentable en sí mismo. Por otro lado, no todo camina bien a través del mercado y de la competencia, como a veces creemos. Hay evidencias muy significativas con relación a eso. Pero además, los mercados vacíos no funcionan. Pocas cosas conviene venderlas si solo las compran unos cuantos. Es decir, si no hay suficiente gente que tenga ingresos para poder incorporarse también a la actividad económica como consumidores, porque la riqueza se polariza, se concentra, es todo lo que hablaba Ricardo antes y tiene toda la razón, es un tema de riqueza, no solo de ingreso. Si eso se polariza, los mercados pues, se concentran en unas cuantas personas y a la larga tampoco funcionan en muchos casos o no funcionan bien. Y por último, las economías globalizadas, esas que estamos viendo hoy en día, con actividades muy intensivas, con una gran división del trabajo, pueden, y no nos lo necesitan decir mucho hoy en día, lo estamos viviendo en carne propia con la pandemia de COVID, pueden ser muy vulnerables. De repente pueden entrar en situaciones de paralización, por ejemplo, por asuntos como un contagio de un virus que viaja a lo largo de todo el mundo. En términos de sustentabilidad social, voy a tener que ir un poco más rápido, lamentablemente. Hay muchas áreas de atención que tienen que ver con eso. Por un lado, la pobreza mundial
no se ha logrado batir significativamente, si bien la riqueza mundial ha seguido creciendo, pero sigue habiendo un buen número de pobres en el mundo. Por otro lado, y todavía más importante, la exclusión social, o sea, lo que excluye a unos de otros es muy grande. Miren, un dato, el 70% de la población en el mundo vive hoy sin una adecuada cobertura social, o sea, relacionada con servicios de salud, de pensión, necesidades de cobertura del sistema social. 70%. Es decir, hay un grupo del 70% de la población excluida de una cosa muy importante. La desigualdad, otro de los grandes problemas y las grandes necesidades para hacer las cosas más sustentables y con mejores condiciones de vida, de lo que hablaba Ricardo, no solo no se ha detenido, sino que en los últimos años ha vuelto a crecer, las últimas décadas. Hoy en día, un dato nada más, 7 de cada 10 personas que viven en un país, digamos, en el mundo, en cualquier parte del mundo, viven en un país que es más desigual que hace 30 años. O sea, 7 de cada 10 personas hoy en día están en alguno de los países en donde la desigualdad creció en los últimos 30 años. Y hoy en día la riqueza de las 85 personas más ricas del mundo es lo mismo que la riqueza del 50% de toda la población mundial más pobre. Entonces, no se puede sostener eso, ¿no? Los adultos mayores se mantienen en condición de vulnerabilidad. La esperanza media de vida de la población es cierto que ha crecido en las últimas décadas, eso hay que decirlo, o sea, en promedio la gente vive más, pero los sistemas de salud, y otra vez lo estamos viendo ahora, han demostrado grandes carencias y la vulnerabilidad ante situaciones como las pandemias es evidente. De hecho, se había dicho que en cualquier momento podía llegar una como la que ya llegó. Por otro lado, los temas de violencia social enfrentan niveles muy elevados en el mundo y el tema de la migración obligada por cuestiones económicas, de asilo político, de delincuencia organizada o incluso por problemas de sequía y cambio climático, grandes olas de inmigrantes se están dando de manera muy importante en muchas partes del mundo. Eso no parece sustentable, ¿no? Se presentan entonces, evidentemente, grandes retos en los próximos años. No se trata de presentar un mundo apocalíptico, pero sí decir que efectivamente hay mucho por hacer. La sustentabilidad en ese sentido es una de las grandes dimensiones. Hay mucho por hacer en nuestros espacios, digamos en nuestra ciudad, en nuestro entorno rural cotidiano también. Hay mucho que hacer en nuestra vida cotidiana relacionado con hábitos de consumo, con modalidades de transporte que usamos, con el mantenimiento que le vamos a tener que ir dando a nuestras viviendas, por ejemplo, para poder después también aprovechar el agua de lluvia. Las medidas sanitarias que se van a necesitar tomar, las estamos viendo, importantísimo. Retos en términos de nuestras formas de convivencia social, lo cual puede impactar, por ejemplo, actividades de solidaridad intergeneracional, actividades que nos ayuden a disminuir la huella ecológica en lo que hacemos, un mayor énfasis en la medicina preventiva, en fin. Y finalmente hay un gran reto, muchos retos en nuestra vida profesional como universitarios. No me voy a detener mucho, son las últimas láminas, pero simplemente para poner ejemplos de cosas que tienen que ver con la sustentabilidad y se están necesitando y que están en el ámbito del quehacer profesional de los egresados de cada una de las licenciaturas de la UAM Xochimilco. Me fui imaginando simplemente un ejercicio de un ratito, ejemplos de necesidades y que tienen que ver con creo que puse las 17 licenciaturas de la UAM Xochimilco, y ustedes pueden por ahí, digamos, según su interés, echarle un ojo. Me detengo nada más. Por ejemplo, para los diseñadores industriales, el diseño de equipo industrial, por un lado, de objetos de consumo final con menor impacto ambiental, todo esto que se llama ecodiseño, eficiencia energética, necesidades para atender otros segmentos de la población, es sin duda una gran tarea. O para los arquitectos, el tema de viviendas incluyentes,
accesibles para distintos grupos de la población, amplios segmentos y también bioclimáticas, ecotecnias, etcétera, hay mucho por hacer. En términos, por ejemplo, de los biólogos, el desarrollo o aplicación de manejos, de opciones de manejo sustentable para especies de flora o fauna es una de sus grandes áreas hoy en día. Si nos vamos a pensar en los nutriólogos, en los licenciados en nutrición, todo lo que tiene que ver con criterios nutricionales para amplios segmentos de la población que tiene hoy en día necesidad de eso y que al mismo tiempo sean de menor huella ecológica por el origen de los nutrientes, es otro reto. Y así nos podemos ir con la gente de administración, con la gente de economía, la conformación, por ejemplo, de una organización o una iniciativa de ley para el fortalecimiento de los derechos de los consumidores de tal forma que se puedan defender o promover consumo, vamos a decirlo así, consumo sustentable, pues eso puede ser una tarea para alguien egresado de política y gestión social de la comunidad. En fin, en realidad esto está conectado con el ejercicio profesional de todos y cada uno de nosotros. Y hasta ahí lo dejo y me disculpo por haberme excedido un poco. Muchísimas gracias, doctor. Maestra, por favor. Sí, muchas gracias por las excelentes presentaciones que nos han compartido. Tenemos ya las preguntas de nuestros estudiantes. Mar Gutiérrez pregunta, lo saluda y pregunta, usted menciona que para tener una sustentabilidad económica lo mejor es la inversión. En nuestro país, ¿qué tipo de inversión sería adecuada? ¿Vamos a ir una por una? Sí, contestando cada una. ¿Sí? Sí, Y por esto era favor. para mí, ¿verdad? Quien quiera contestarla de los dos es adecuada. Bueno, no sé, ¿tú quieres comentar algo, Ricardo? Adelante, Carlos, si quieres ahorita. Yo diría simplemente, sí, la inversión es adecuada, pero también puede ser inadecuada. Es que depende de qué hablemos, ¿no? Grandes inversiones están asociadas, están atrás también de grandes problemas de sustentabilidad. Yo me pregunto, por ejemplo, si la gran inversión que está impulsando en este momento el gobierno mexicano en Dos Bocas, la refinería de petróleo, es de veras una inversión muy sustentable y hablo en un sentido triple, ambiental, económico y social. Y es una gran inversión que está deteniendo inversiones de otra índole. Entonces, la clave no está en los montos, sino en los tipos, tienes razón. ¿Y en qué? Bueno, el abanico es muy amplio, pero en realidad, a partir de criterios como estos de los que hemos estado hablando, se desprenden de ahí una serie de necesidades de inversión, por ejemplo, lo que le llaman tecnologías limpias, por ejemplo, sistemas de medicina preventiva, sí, sistemas de salud pública y medicina preventiva, que es una inversión que tendría que ser pública. También puede haber inversiones privadas importantes o sociales colectivizadas con respecto a eso. Por ejemplo, una inversión en una planta de tratamiento de aguas a nivel local, ¿no? Todo ese tipo de inversiones con criterios, digamos, que atiendan a algunas de las necesidades de este amplio abanico del que hablábamos, de necesidades de sustentabilidad, pues nos tienen que orientar más o tener más consistencia con ellos. Al revés, inversiones que vayan apostándole a parámetros o criterios ambientalmente problemáticos, pues nos pueden acabar por complicar más las cosas. O en el mejor de los casos es una oportunidad perdida para otro tipo de inversión. Gracias, Carlos. Doctor Pino, para usted, Dan Peralta nos manda una pregunta en particular y es, ¿qué tan alcanzable es la seguridad hídrica poniendo como ejemplo la construcción de grandes obras, como la que comentaba cercana a nuestra unidad universitaria, y muchas más que se replican en muchas otras ubicaciones de la Ciudad de México? Sí, la cuestión de la seguridad
hídrica, pues es algo que tenemos que estar, digamos, evaluando, ¿no? Y lo podría hilar con la pregunta anterior. Digamos, en cualquier obra o con cualquier proyecto de inversión se requiere de una evaluación integral, ¿no? Digamos, una primer forma de evaluar es la que conocemos como costo-beneficio, ¿no? Que es una forma de evaluación basada sustancialmente en términos económicos. ¿Cuánto voy a invertir y cuánto me va a arrojar de ganancia esa inversión, ¿no? Pero a esta contabilidad debemos de agregarle otros aspectos, como bien decía Carlos, pues digamos la cuestión ambiental, ¿no? ¿Cuáles van a ser los impactos que tenga esa inversión y su materialización como obra, ¿sí? Y en ese sentido, pues allí uno de los aspectos fundamentales, pues es garantizar, digamos, esta cuestión hídrica, ¿no? En términos de si esa inversión, esa obra, va a tener afectaciones, por ejemplo, en la captación de lluvia, ¿no? En la permeabilidad de los suelos, ¿sí? Si va a permitir la escorrentía de las aguas superficiales, o si por el contrario va a sumarse a la extracción del recurso, ¿no? Hoy sabemos que el agua es un recurso escaso, cada vez más escaso, y que, por ejemplo, las perforaciones de pozos cada vez tienden a ser más profundas para alcanzar mantos más alejados, ¿no? Ok, maestra. Muy bien. Eduardo Ángeles les pregunta, ¿cuáles son los factores y motivos que influyen en la diversificación productiva? Gracias. Factores que incluyen diversificación productiva, ¿escuché bien? Bueno, es grandote también el asunto, ¿no? Pero por un lado, yo creo que hay que pensar en términos de diversificación de a quién va dirigido, pero también en términos de los cómo, ¿no? De los métodos. En términos energéticos, por ejemplo, e incluso a propósito de lo que decía ahora Ricardo en relación con el agua, está muy visto que en muchos casos una forma de proceder que puede ser económicamente costeable, pero además esta, se vuelve más atractivo cuando se aplican, se valora este tipo de actividades en función de esos criterios más amplios de los que hablaba Ricardo. Eh, en materia energética, en materia de agua, la diversificación suele ser una cosa más deseable desde el punto de vista de sustentabilidad. Por ejemplo, no depender de una sola fuente de abasto energético, es decir, diversificar lo que tiene que ver con mayor eficiencia energética, pero también fuentes alternativas renovables de distinta índole, según el potencial que se va dando y que resulten menos intrusivas también desde un punto de vista ambiental. Y con el agua, como lo platicaba Ricardo, es también muy claro. Si todo se centra, por ejemplo, en estar bombeando cada vez más de agua de pozo y de pozos más profundos, te vas a chupar todo lo que hay abajo, se te va a hundir el piso poco a poco y no te vas a dar abasto. En cambio, se puede diversificar, por un lado, reteniendo más el agua que se tiene de la lluvia, aprovechándola, infiltrando, tratando parte del agua que ya se utilizó. Y sí, a lo mejor una parte se puede bombear, pero precisamente ahí está el tema de la diversificación. Tiene que ver con fuentes diversificadas de abasto, tiene que ver con tecnologías diversificadas también, y en algunos casos incluso en las distintas, los destinatarios, ¿no? Imagínense ustedes el sinsentido de tratar de llevar hoy en día energía eléctrica, electrificación a las pequeñas comunidades rurales que todavía no la tienen, mediante estructuras centralizadas y atravesando torres a lo largo de toda la sierra, cuando en realidad puedes hacer uso de tecnología solar hoy en día para esas cosas, ¿no? Es creo un ejemplo.
Doctor Pino, ¿quisiera Yo, usted agregar algo? eh, digamos, para poder diversificar la producción, en primera instancia necesitamos ampliar el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en términos regionales, conocer qué elementos están presentes en cada región nos puede permitir diversificar lo que estamos produciendo, ¿no? Porque hay que recordar que estamos viviendo bajo un modelo de estandarización, ¿no? ¿Sí? Estamos cada vez más, todo mundo consumiendo los mismos bienes producidos de la misma manera, ¿no? En gran medida, el proceso de globalización nos ha llevado a eso, ¿sí? Pero si pudiésemos reconocer esa diversidad cultural, por ejemplo, que hacíamos referencia al inicio, o biológica de cada una de las regiones de México, podríamos encontrar entonces unas formas distintas de producir. Pensemos si podríamos recuperar en algún sentido la producción artesanal, ¿no? Que hoy existe, pero es, digamos, en términos de volumen es pequeña, ¿no? La producción artesanal, si pudiéramos, digamos, reorientarla hacia la producción de otros bienes de consumo. O la economía campesina, ¿no? Sí, sí, claro. Ok. Oscar Contreras Coria les pregunta, referente a las áreas naturales, ¿en qué momento pasa de sitio turístico a conservación ambiental? ¿Quisieras comentarlo, Ricardo? Sí, digamos, esto pasa por ese proceso de reconocimiento que decíamos al inicio, ¿no? En el sentido de si esa área natural tiene un valor estético, encontramos unos elementos, digamos, de belleza en ella, en ese momento esa área tiene la oportunidad de cambiar su uso, ¿no? De ser un ecosistema que alberga a algunas especies, algunos organismos en particular, pasa a ocupar un segundo uso en términos de proveer servicios turísticos que ciertamente en muchos casos benefician a las comunidades que, que están allí inmersas, que son cercanas a las áreas naturales protegidas, pero en otras ocasiones se va más allá, ¿no? Digamos, en el caso de la península, la cuestión del Caribe es muy clara con los manglares, cómo han sido, digamos, han pasado por este proceso, pero se ha ido mucho más allá de beneficiar, digamos, a las comunidades preexistentes, ¿no? Ok. Sí, yo lo que añadiría es que tiene que haber de alguna manera, en algún momento, una figura, o sea, una declaratoria bajo alguna de las modalidades distintas. En el caso mexicano se contemplan figuras como la reserva de la biosfera, parques naturales, etcétera, con distintas características, dependiendo precisamente la riqueza que se contenga, su ubicación, etcétera, y tiene que haber algún tipo de declaración que le dé ese estatus y que le da cierto tipo de protección al menos formal. Esa protección no excluye, y tiene que ver entonces con lo que decía Ricardo, la posibilidad de que pueda seguir habiendo cierto tipo de actividades turísticas, pero sí nominalmente al menos, y debería haber un plan de manejo además para una reserva o un área protegida, debería restringir a cierto tipo de actividades y de volúmenes de actividad turística en ese sitio, ¿no? Bien, la siguiente pregunta es de Ceci García y ella les dice, ¿de qué manera la universidad forma a los estudiantes para participar en ese desarrollo sustentable? ¿No se escucha? Bueno, mientras solucionamos el inconveniente de audio con la maestra, me gustaría hacerles una pregunta de parte de Aileen Buendía, y es, ¿hacia dónde va el desarrollo ecosustentable del país? ¿Se vislumbra un futuro verde para el país? Ricardo. Híjole, yo no lo veo.
yo no lo veo verde, ¿no? Perdón por el pesimismo, pero yo sí lo veo gris, ¿no? Me parece que los proyectos que se están impulsando no alcanzan a darle la importancia que debiera a la naturaleza y a las culturas, ¿no? Insistiría en el Tren Maya, ¿no? Tenemos otra obra que está por concluirse, por ejemplo, el tren que va hacia Toluca. Tenemos una carretera federal, tenemos una autopista y ahora tendremos un tren a Toluca, ¿no? Digamos ahí, y todo sobre la misma área y en términos territoriales afectando la misma zona por triple consideración, ¿no? No lo veo nada verde. Ok. Ahora Sí, sí, ¿me escuchan? yo también tengo mis Ah, dudas, pero es adelante. parte de lo que se tiene que seguir empujando, ¿no? Porque, digamos, en el futuro inmediato no se ve con gran claridad o en todo caso hay señales encontradas y eso es parte también de lo que toca ir documentando, ir profundizando, ir presionando y tampoco se va a dar solito de arriba abajo, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Se escucha bien ahora? Sí, muy Sí, bien. se escucha mejor. De parte de Ceci García, ¿de qué manera la universidad forma a los estudiantes para ser parte de este desarrollo sustentable? Sí, yo creo que en todas las licenciaturas tenemos un componente eh, que está orientado hacia allá, ¿no? Tal vez en algunas más, en otras menos, pero creo que en general el modelo de Xochimilco está muy interesado en enfrentar y comprender los problemas sociales, ambientales y económicos, ¿no? Creo que el paso por este tronco interdivisional y más adelante los troncos divisionales permiten esa integración, ese intercambio de conocimiento entre las diferentes disciplinas y esta perspectiva, digamos, centrada en problemáticas reales, creo que aportan hacia allá. Ok. La siguiente pregunta de parte de Yair Valdés. ¿Cómo empatar las necesidades económicas de producción y la necesidad de un planeta sustentable? Eh, A ver, Carlos. sí, creo que es muy buena pregunta, tan buena que no la voy a saber contestar. No, yo creo que es muy pertinente porque que justamente estamos siempre con este dilema, ¿no? Y siempre se argumenta en pro de la parte económica y productiva para postergar o dejar de lado ese otro tipo de criterios. Lo que de alguna manera yo traté de plantear es que bien entendido en realidad no es una disyuntiva real y no puedes avanzar satisfactoriamente en una sin estar metiendo el pie a las cuestiones económicas, digamos, lo mismo, lo productivo, digamos, requiere también inclusión social, requiere estabilidad de cierto tipo en la economía, requiere la garantía de poder disponer de cierto tipo de recursos, requiere un entorno natural que lo haga posible. Entonces, en realidad, en el fondo la disyuntiva no es tal. El problema es que a veces no es tan visible o que los tiempos que se presentan son diferentes. Entonces, tenemos, por ejemplo, otra vez, vuelvo al caso ahora, estamos enfatizando la idea de un proyecto como la refinería de Dos Bocas, con la idea de la producción para el autoabasto mexicano de productos refinados del petróleo, ¿no? Con un horizonte aparentemente corto, pero cuando por otro lado resulta que en realidad las reservas de petróleo van bajando y además en el mundo en general se está desplazando la fuente de suministros energéticos hacia los no fósiles lentamente, pero está pasando. Y entonces, si lo entendemos bien, o como en el caso del Tren Maya igual, si pensamos en términos amplios, no tenemos por qué seguir viendo nada más
la actividad productiva bajo los mismos parámetros, el mismo tipo de infraestructuras, los mismos criterios de rentabilidad de corto plazo, etcétera. El problema es lograr de veras centrar a esa otra parte que reconozca los otros componentes. No hay una disyuntiva en el fondo, pero sí puede haberla en apariencia y sobre todo en los horizontes de tiempo más cortos. Ese es el reto, que se dé ese cambio. Un poco en el mismo sentido que la pregunta anterior, Viridiana González dice, ¿qué medidas podemos llevar a cabo con la finalidad de reducir este tipo de conductas que se han ido generando a lo largo del tiempo con estas actividades antropogénicas que han sido nocivas para nuestro planeta? ¿Y cómo lograr hacer conciencia en la sociedad sobre este tipo de temas que son tan importantes para mejorar nuestro futuro? O al menos para tener un futuro, ¿no? Sí, yo ahí agregaría que en primera instancia habría que partir de reconocernos como parte de esa naturaleza, ¿no? Ahí hay una larga historia eh, moderna de separación del hombre de la naturaleza, ¿no? El esfuerzo que hemos hecho por distanciarnos de ella, ¿no? A tal grado que la hemos ubicado, como decíamos también al inicio, en términos de lo que nos sirve a nosotros, ¿no? ¿Sí? En el momento que nosotros nos colocamos en un lugar distinto frente a ella, ¿no? y logramos establecer una relación distinta, creo que ahí podemos empezar a generar algunas transformaciones. Obviamente no se queda esto en cuestión de voluntad, ¿no? De adquisición de una conciencia y a partir de ello una modificación de una conducta individual, ¿no? Decíamos, hemos insistido en que es un problema social y entonces tenemos que actuar en términos económicos, en términos políticos, ¿no? Por acá no ha estado hoy presente el término, pero hay una dimensión política que está atravesando precisamente esta relación. Y el otro aspecto es que, como bien decía Carlos, pues no es algo que vamos a resolver en lo inmediato, ¿no? En el corto tiempo. Necesitamos estar de manera permanente insistiendo en esas modificaciones en todos los ámbitos, ¿no? En algunas de las láminas de Carlos nos lo mostraba muy bien, ¿no? A nivel de nuestra vida cotidiana, en la universidad como estudiantes, en el trabajo, en el hogar, etcétera. Sí, quizás yo agregaría en la misma línea, se está viendo con claridad que tiene que haber acciones en muy distintos niveles y desde muy distintos frentes. Y hace no mucho se publicó un reporte por parte del Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente que se llama GEO6, es la sexta edición de este reporte, que es como un informe en qué está la situación del medio ambiente y también las respuestas, ¿no? Y lo recomiendo revisar si no lo conocen. Ya está un resumen disponible en español en internet y todo el documentote grandote en inglés. Y una de las cosas que se concluyen es que las políticas y las medidas que estimulen sustentabilidad ambiental, sobre todo centrada en la parte ambiental, por un lado, tiene que estar estrictamente interconectadas con los sistemas económicos y sociales, y eso es lo que está siendo más difícil hasta ahora, ¿no? O sea, más allá del discurso de no se uses popotes y no sé qué, que tienen un efecto, pues está bien, simpático, pero marginal. Lo realmente importante entra más en el ámbito, está más interconectado con el día a día de todos, ¿no? Y otra de las conclusiones importantes que se ve ahí es que se requieren medidas, digamos, se tiene que sustentar con conocimiento, fue con lo que empezó Ricardo en realidad,
todavía hay muchas cosas en donde el conocimiento tiene que poner el espejo de lo que está pasando, de lo que se necesita, en algunos casos también de lo que se puede hacer. Pero a partir de ese conocimiento que fluya, tienen también que fluir más las respuestas, digamos, de exigencia política y la traducción en políticas públicas de distinta índole de esos cambios, donde las políticas públicas, quizás sería importante verlo, las puede acabar ejecutando el Estado, pero hoy en día es más claro que nunca tiene que ser también a partir de la identificación de necesidades sociales, ¿no? O sea, tiene que haber mecanismos de participación, de exigencia que incluyan este tipo de demandas. Ok, Oscar Gaona les pregunta si en México se tomaran medidas en cuanto a esos proyectos como el Tren Maya, los aeropuertos empezados y cancelados, ¿sí podría haber un desarrollo sustentable en el país? Yo creo que sí, yo creo que es factible alcanzarlos si tenemos, si podemos realizar una evaluación profunda y a mediano y largo plazo de las intervenciones que se están haciendo en el territorio, ¿no? Digamos, no sé, pensemos en la idea de los aeropuertos, ciertamente necesarios, ¿sí? Pero que finalmente gran parte del volumen de los viajes realizados no es ni siquiera en términos de pasajeros, ¿no? Sino más bien en términos de intercambios de mercancías que están, digamos, amarrados por el proceso de globalización, ¿no? Eh, en estos días, por ejemplo, ha sido muy paradójico ver cómo la producción más importante de cempasúchil, ¿no? Una flor mexicana, se da en la India, ¿no? Como en otros territorios, en la India y en segundo lugar en China, se está produciendo un bien que aquí, digamos, es nativo de nuestras tierras, ¿no? No sé si estamos importando cempasúchil, espero que no sea así, pero sería, digamos, un gran problema que eso sucediera como está sucediendo con otros alimentos que tenemos que importar, ¿no? De otros lugares muy lejanos, que si bien los importamos aparentemente en un precio bajo, ¿sí? En el mercado se venden a un precio relativamente bajo, en términos ambientales y sociales detrás hay una afectación muy importante, ¿no? A lo mejor aquí valdría decir que es importante tratar de ver cuáles son las fuerzas que hay atrás, y cuando hablo de las fuerzas no estoy hablando nomás de los monstruos y del demonio capitalista, etcétera, que luego en realidad tiene cosas un poco más sofisticadas. Por ejemplo, ¿por qué puede ser rentable llevarse cempasúchil a la India en lugar de venderlo acá, o incluso importar otras cosas que también se pueden producir aquí? Tiene que ver con cómo están funcionando las estructuras de costos y el propio mercado. Y en ese sentido hay cosas sobre las cuales es importante incidir, y una parte puede ser, por ejemplo, a través de eh, mecanismos de comercio local, ¿no? O sea, no necesariamente es un tema de vamos a tener una tecnología que nos permita hacerlas más baratas acá que allá, no necesariamente, puede tener que ver con la forma de organizarse, con la forma de voltear a ver otras formas de organización, de producción y también de consumo. Yo creo que a veces se nos olvida y tendemos a ver el problema, los problemas ambientales, sobre todo fuera de nosotros, como una cosa de las grandes empresas. Sí, pero en el fondo muchas veces somos en parte, digamos, estamos influidos. Lo que pasa es que las estructuras económicas tan complejas a veces nos dejan ahí dentro. Hay que hacer que se vayan modificando de acuerdo a este otro tipo de necesidades y de parámetros. Y en ese sentido creo que la pandemia es una enseñanza muy interesante de cómo hay que volver algunas veces a lo básico.
Muchas gracias. Estamos ya llegando al final del conversatorio. Queremos agradecerles profundamente su participación. Algunas preguntas se van a quedar pendientes. Esperamos que nos contribuyan más adelante contestándolas para publicarlas a través de las redes sociales. Y antes de irnos, quisiera pedirles si pudieran hacernos una conclusión, una pequeña reflexión sobre lo que consideren más importante y de utilidad para que quede en la memoria de nuestros estudiantes sobre este tema. Sí, bueno, yo insistiría en la importancia de la generación del conocimiento, ¿no? Creo que estamos en una universidad, estamos iniciando nuestros estudios de licenciatura, ¿no? Tenemos una diversidad importante de oferta educativa en la UAM Xochimilco, ¿sí? Creo que todas las posibilidades educativas que tenemos en la UAM Xochimilco son importantes y todas pueden aportar en primer término, a entender la problemática de la sustentabilidad, ¿no? Desde el ámbito de las ciencias sociales, desde el ámbito de las ciencias biológicas y de la salud, y por supuesto desde las ciencias y artes para el diseño, ¿no? Pero creo que no basta solamente con que nos formemos en cada una de estas licenciaturas, y valdría la pena que aprovecháramos nuestra estancia en la universidad para intercambiar conocimientos con nuestros compañeros, ¿no? Después de este tronco interdivisional, cada vez empezamos a separarnos un tanto en estas tres divisiones y finalmente estamos de alguna manera un tanto encerrados en nuestra propia formación disciplinar. Entonces creo que podríamos cerrar con una invitación a la apertura, ¿no? Una apertura al conocimiento, a los lenguajes de las otras disciplinas y a un intercambio que sí quisiera fuese dialogado. Gracias. Gracias. Doctor Muñoz. Sí, yo añadiría a lo que dijo muy pertinentemente, creo, Ricardo, estos temas de los que nos hemos ocupado ahora, que están por algo en el tronco interdivisional y se celebra, pues están muy también en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida profesional, deben de estarlo. Y yo creo que valdría mucho la pena mantener una actitud, digamos, de inquisidora con respecto a este tipo de necesidades, de planteamientos, de oportunidades que se necesita abrir, no se abren solas, en relación a varias de estos retos, o de los componentes de este gran reto, la sustentabilidad de que hablábamos hoy, y que algunas veces en el trayecto mismo de los estudios pueden ir apareciendo de manera a lo mejor casi inercial, porque efectivamente el acercamiento a través de problemas que se busca tener en la UAM Xochimilco a veces te ayuda a eso, porque algunos programas de estudio y la misma perspectiva de algunos de los académicos ha ido abriendo, ha ido enriqueciendo sus contenidos con este tipo de cosas, y van a aparecer a lo mejor ahí, pero en otros casos no, en otros casos es más bien pensar en términos de esto que estoy haciendo, esto que estoy aprendiendo, cómo lo entiendo ahora también en términos de sustentabilidad. Y esto que se necesita hacer, cómo podría pensarse en términos de lo que yo estoy aprendiendo a hacer. Y ahí, en ese sentido, una actitud entonces no pasiva, sino muy, muy activa, que en el fondo necesitamos tener todas las personas hoy en día frente a esto, pero con mayor razón, alguien que está en la universidad, que puede tener más elementos de juicio, y por otro lado también más oportunidades de incidir con pequeños granitos, porque son eso, pequeños granitos, pero que de esos granitos se están necesitando muchos en relación a la práctica profesional bajo estos otros criterios y con este otro tipo de preocupaciones. O sea, no necesitamos, cerraría yo con la correlato de la última foto de Ricardo,
no necesitamos seguir construyendo grandes puentes y seguir llenándolos de coches para que la movilidad en la ciudad sea efectiva y para sentir que somos alguien porque vamos arriba de un coche. Los parámetros tienen que ser otros y eso es el reto para todos, yo creo. Muchas gracias. Sin duda alguna requiere que la sociedad evolucione y conozca con un sentido de mayor profundidad todos estos temas. Muchas gracias por compartirnos todas sus reflexiones al respecto. Agradezco de verdad profundamente. Doctor Ricardo Pino, doctor Carlos Muñoz, muchísimas gracias por sumarse a este cierre de los miércoles del TIT. Agradezco ampliamente, les comparto que el doctor Pino en su momento, cuando estudié licenciatura, fue mi profesor, y en el caso del doctor Carlos Muñoz me tocó hacer investigaciones ya como empleado de la universidad. Entonces ha sido un verdadero placer compartir este conversatorio con ustedes y tener un cierre de los miércoles del TIT correspondiente al trimestre 20 primavera. Maestra. Muchas gracias por estar aquí y no nos resta más que cerrar esta última sesión de los miércoles de TIT en este trimestre 2020 primavera y agradecer a todos quienes hicieron posible la transmisión de este evento miércoles a miércoles en este trimestre. Por ejemplo, al licenciado Omar Quintero y todo su equipo, quienes hicieron posible la transmisión de miércoles de TID, ¿no? A la doctora Elisa Muñiz García, quien es coordinadora de Extensión Universitaria, a la coordinación de servicios de cómputo, que está encabezada por el licenciado Víctor Garrido, a la coordinación de servicios generales, con el licenciado Agustín Benítez, quienes estuvieron apoyando también para poder realizar estos eventos, la licenciada Elia Terreros, quien es coordinadora de la biblioteca y quien amablemente nos permitió hacer la transmisión desde este espacio. A la licenciada María Magdalena Báez, jefa de la sección de actividades culturales, a la licenciada Carla Martínez, jefa de la sección de comunicación y difusión, al licenciado Óscar Zavala Dopazo, jefe de la sección de registro videográfico y sonorización, y por supuesto a José Ramón Hernández Rodríguez, nuestro querido JR, José Ramón, quien es jefe del proyecto de acompañamiento a las trayectorias académicas de alumnos, que depende de la coordinación de docencia. En verdad, muchas gracias a todos. Sin su presencia y su entusiasmo, esto no hubiera sido posible. Creo que llegamos de excelente manera a nuestros estudiantes, nos lo refleja las vistas que tenemos, ¿no?, de estos conversatorios, y agradecer a todos nuestros ponentes que nos acompañaron en estas semanas. Así es, maestra. Yo también agradezco a usted la invitación para poder moderar y por qué no conducir los miércoles del TIT. También quisiera agradecer de manera particular a Ana Laura Márquez y a Fernando Giordano, parte de mi equipo de trabajo, quien miércoles a miércoles detrás de cámara estuvieron apoyándome, y sobre todo a cada uno de ustedes que nos vieron miércoles a miércoles durante las sesiones de nuestros miércoles del TIT. Y como sí los leemos y ponemos atención, ya con varios de ustedes habíamos compartido que íbamos a tener una dinámica para el cierre de los miércoles del TIT. Entonces les comparto quién se va a llevar un presente institucional y posteriormente cuál va a ser la dinámica para que les hagamos entrega de este. Entonces, Ceci García, tú eres una de ellas, Óscar Contreras Coria, Eván García, Azucena Martínez, Omar Romero, Mariana Barajas y Kenat González. Les voy a pedir que sean tan amables de enviarnos un inbox a Comunidad Tronco Interdivisional para que acordemos la dinámica al momento de entregar este presente institucional. Maestra, ha sido un gusto. Igualmente, nos vemos en el Congreso de Investigación con todos nuestros estudiantes y hasta el próximo trimestre en los miércoles de TIT. Así es, maestra, nos encontramos en el siguiente trimestre y, ¿por qué no?, una vez que regresemos a actividades presenciales, seguramente nos vamos a topar en los pasillos. Que tengan éxito en el trimestre 20 otoño. Nos vemos en el Congreso de Investigación. Muchas gracias.